Yo quiero empezar agradeciendo que me hayan convocado a esta mesa redonda y para hablar de un tema desde mi punto de vista personal, digamos, ¿no? Por lo tanto, tengo que decir que yo estudié y tuve una buena formación en la Facultad de Valencia, en la que en los años en que yo estudiaba hubo una coincidencia de profesores decididos a cambiar el enfoque de los estudios de la historia, que cristalizó en una publicación de un nuevo manual, una nueva introducción a la historia de España, que sustituía viejos, digamos, manuales, ¿no? O sea, que había un ambiente de una cierta renovación, un ambiente en el que no dejaba de haber tensiones. Baste decir que, por una parte, yo fui alumna del profesor Miquel Tarradell, pero a mí me llegó a dar clase don Julio Martínez Santaolalla. Y entonces en esa facultad había, como era normal en aquellos tiempos, tensiones agudas entre distintas maneras de pensar y por lo tanto la facultad tenía unas ideologías que trascendían al alumnado consciente o comprometido, cosa que estaba bien vista en aquella época. En cuanto a la formación desde el punto de vista historiográfico, en aquella facultad, en mis años de formación, prevalecía el contacto con Francia. Había una bibliografía que nos daba a conocer autores franceses, la escuela de Arnal y por otra parte Lévi-Strauss también, y sin duda teníamos presente también digamos la sombra de lo que había sido Gorg Gimpera y también de uno de sus alumnos que también conocíamos y excavaba en Valencia, que era Pericot. Ese era el mundo que nosotros recibimos durante nuestra formación. Una formación, por lo tanto, en la que había algo de teoría, que en otros lugares parece que tanto no se frecuentaba, un enfoque en el cual la excavación era fundamental, se excavaba mucho, y por otro lado una actitud de cambiar las cosas, ¿no? Bien. Cuando acabamos los estudios, apareció la posibilidad de quedarse en la universidad en mayor medida de lo que antes había ocurrido, por lo que se ha comentado aquí. El número de estudiantes crece, las facultades empiezan a multiplicarse y hay posibilidad de ser profesor a los 30 años, de ser profesor de la universidad a los 30 años. Que eso quiere decir que la escala de edad del profesorado de la universidad se rejuvenece. Y en ese momento, pues también se quiere inventar un mundo nuevo, cambiar las cosas. Y es cuando pasamos del francés al inglés, del blanco y negro al color, y a tantas otras cosas, ¿no? Porque somos capaces de ver ante nosotros un futuro que tiene algunas expectativas de poder realizarse. Para esa actitud yo entiendo que no tenemos una buena formación, es decir, que hay mucho más de voluntad y de intuición que de reflexión, porque precisamente carecemos de una tradición en los estudios teóricos. Y eso quiere decir que esa nueva literatura teórica que aparece irrumpe y es recibida a través de un reconocimiento como de gurús, es decir, Binford, tal, cual. Entonces hay un entusiasmo hacia lo que es nuevo, pero no hay capacidad de asimilarlo en principio, en un primer momento. Entonces en ese primer momento la nueva arqueología barre todo aquello que sabíamos de Lévi-Strauss o de Vicens Vives o de Lully o de quien fuera, y entonces queremos entrar en ese mundo y realizamos una serie de estancias en el extranjero que el momento también permite en mayor medida de lo que antes hubiera sido posible, porque empezamos a poder disfrutar de becas. En esas becas de estancias en el exterior, sin embargo, en mi tradición, no manda solo el mundo, digamos, anglosajón.
hay una huella que permanece en cierta medida, que es la francesa, y hay también una gran presencia y admiración por escuelas italianas, no por la arqueología italiana en su conjunto, ni por ninguna en su conjunto, sino por determinadas personalidades. De modo que, en cierto modo, nos desplazamos a distintos países, siempre reverencialmente con respecto a quienes admirábamos en ellos, nunca como interlocutores. Nuestros maestros tampoco habían sido interlocutores, y por lo tanto, en esa circunstancia, pues tenemos esa aproximación a la nueva arqueología. De la nueva arqueología, en realidad nos beneficiamos cuando, por una parte, nos olvidamos de la arqueología clásica, que era mucho más tradicional entonces, y ponemos nuestra mirada en la arqueología prehistórica, y conformamos unos departamentos en los cuales, en mi caso, pues nuestros colegas son los prehistoriadores y mucho menos los profesores de historia antigua. Ahí hay una escisión, que es una escisión que en parte tiene que ver con un distinto modo de trabajar, con un distinto modo de investigar. Tengo que reconocer que esta aproximación yo la considero que fue positiva, que nos enriqueció en muchas cosas, pero que también nos pasó alguna pequeña factura, que quizá ahora está, digamos, orientándose de otra manera. Me explico. Nos enriqueció porque nos llevó a insertarnos en un sentir que en aquella época estaba presente y era positivo y estaba ahí, el que la arqueología era una ciencia y por lo tanto tenía que operar aplicando métodos que fuesen comunes a los históricos, a los científicos. Bien. En ese sentido, rápidamente y con un esfuerzo enorme, empezamos a dotarnos los departamentos, en concreto mi departamento y también el Museo de Historia de Valencia, de laboratorios. Y entonces fuimos pioneros en comprar microscopios y en comprar estaciones totales y en dotarnos de unos medios que en realidad creo que fuimos casi los primeros en utilizar. Y por lo tanto también tuvimos que mandar a los becarios, porque empezaba a haber más becarios de los que había habido antes, a formarse para que supieran antracología, ictiología, carpología, etcétera, etcétera. También tuvimos que empezar a ver las dataciones de carbono 14, hacerlas en laboratorios que tuvieran, digamos, buenos resultados y que fuesen operativos para los fines que obteníamos, y a publicar las memorias de las excavaciones con todo ese aparato de analíticas que intentaban convertir el paisaje en cultura. En ese sentido, como he dicho, eso fue beneficioso porque presentábamos o intentábamos presentar unos trabajos adecuados al momento en el que vivíamos, es decir, a una arqueología en la cual no solo estaba la cuantificación, debatimos muchísimo sobre si se podía llamar estadística, porque los estadísticos nos decían que ni de lejos, pero hacíamos porcentajes, que en realidad no se va mucho más allá, en lo que a mí me compete, pero que se llama estadística, tenía estudios estadísticos. Bueno, luego en eso hacíamos reuniones, y yo recuerdo, por ejemplo, reuniones con epigrafistas incluso, y con los de Marsella, que eran unos fieras en la estadística y que nos desmontaron totalmente que lo que estuviéramos haciendo era una aplicación estadística, pero eso supongo que está abierto a mucho debate. La cuestión es que los datos los presentábamos correctamente, para lo que en la época se consideraba correcto, pero también teníamos que pensar en la interpretación de esos datos. Y ahí en la interpretación de esos datos, pues es cuando empezamos a tener algunas ciertas desajustes,
Por una parte, porque cada vez éramos, bueno, se ponía en evidencia que si queríamos pasar del aspecto meramente descriptivo al aspecto interpretativo, por más analíticas que pusiéramos, el problema no se lo solucionaba. Se enriquecían los datos de una manera muy importante, pero en realidad las conclusiones, la interpretación, la inserción en el mundo de la historia no mejoraban necesariamente por esa cuestión. Entonces ahí también empezamos a ver qué datos necesitábamos sofisticadamente, digamos, procesar. ¿Qué datos? ¿Para qué queríamos hacer ese estudio? Y para llegar a esos fines, ¿qué vías elegíamos de modo y manera de no multiplicar enormemente el esfuerzo de lo que era en realidad la nueva arqueología, es decir, todo tipo de gráficas, análisis y modelos, y en vías a también poder entrar en una interpretación que nos llevase hacia la historia. Eso en mi experiencia ha estado presente, hasta el punto de en realidad llegar a la conclusión de que se deben poner en función el procesamiento de aquellos datos sobre los cuales se quiera extraer una conclusión, no todos los datos habidos y por haber, no todas las posibilidades habidas y por haber, porque es interminable esa posibilidad de multiplicar la descripción pormenorizada, la descripción analítica del registro arqueológico, y en realidad a lo mejor lo que uno se plantea, bien o mal, es una determinada finalidad, es estudiar desde el punto de vista cultural un proceso histórico o una situación histórica. Y todo eso fue algo que yo creo que sigue estando ahí presente. Con respecto a lo que he dicho, que la aproximación a la prehistoria nos pasó una pequeña factura que se solucionó, pero que en su momento yo personalmente viví con una enorme tensión, es que cuando en este país la ley correspondiente de universidades establece las áreas de conocimiento, después de que algunos, que yo me cuento entre ellos, hubiéramos estado por esa racionalización, esa plasmación y concisión de utilizar el registro arqueológico, aparece la arqueología entre las ciencias y técnicas auxiliares de la historia. Tengo que decir que en ese momento yo estaba prácticamente preparando una oposición a la que quería optar de la Cátedra de Valencia, y yo fui juzgada por un tribunal de ciencias y técnicas historiográficas. Pero también es cierto que en Valencia hicimos la reunión correspondiente de los arqueólogos que íbamos a ser arqueólogos catedráticos o profesores titulares de arqueología, pero que estábamos dentro del área de conocimiento de ciencias y técnicas con paleografía y diplomática. Y entonces, bueno, conseguimos que aquello se cambiara y que también se reconociera como área de conocimiento lo que era la arqueología, que antes es que no era área de conocimiento en la Universidad Española, y eso pasó hacia los años 86, 87, por esas fechas, yo no me acuerdo si era exactamente esa fecha. Bueno, quiero decir que con todo esto, si teníamos que hacer un balance de lo que supuso la nueva arqueología, sería hoy, sin duda, un balance positivo en el aspecto de modernización. Era algo que queríamos hacer y que se hizo, de actualización de lo que eran las lecturas de lo que era una excavación arqueológica. La arqueología, antes y después de la nueva arqueología, cambió, fue un antes y un después, ¿no? Y eso también puede ser algo importante. Y por otro lado, el objetivo de que la arqueología fuese una manera necesaria para la lectura de las sociedades humanas también se puso de manifiesto.
aparecieron todas estas arqueologías que yo creo que es importante y que se multiplicaron y que antes no existían en este país, desde la arqueología industrial a la arqueología de la colonización europea, a la arqueología de las guerras mundiales. Yo creo que eso ha sido una innovación muy importante y que ha puesto claro cuál es el objeto de estudio. Y por otro lado aparecieron también algún tipo de contradicciones que quizá con ello acabe mi intervención, y es la siguiente: por mucho que queramos, la arqueología no será nunca una ciencia comparada con otras. Sin duda, creo que lo que voy a decir lo pone muy claramente. El descubrimiento arqueológico no depende de la investigación, en el sentido del descubrimiento que logra entrar en la sociedad, que irrumpe en la sociedad, que emociona a la sociedad. Esos descubrimientos en la arqueología a veces son casuales, hay un montón de ellos. Por casualidad se encuentra el tesoro de Villena, que rodaba por una calle, por casualidad se encuentran tantas y cuantas cosas, como todos sabemos. Y esa parte de ser arqueólogo es un componente de esa parte emotiva, esa parte casual, es en una medida muchísimo más alta que las casualidades que también se dan en las ciencias médicas, físicas o químicas, en las cuales nadie descubre nada si no ha estado cerca del laboratorio. Por lo tanto, yo pienso que en este momento del postprocesualismo estamos en un momento también de pluralidad de enfoques. Creo que es interesante observar el momento en el que vivimos, pero cuando irrumpió la nueva arqueología veníamos de un enfoque, digamos, dirigido en un determinado sentido y pasamos a otro que era imprescindible para modernizarse. Entonces ahí hubo un revulsivo importante que aportó a la arqueología de este país muchas cosas positivas y favorables. Con eso.